Ya. Entonces ahora tenemos nuestra primera ayudantía de la solemne 3, ¿cierto? Tenemos que recordar que en esta solemne la materia es acumulativa. Así que además de todo esto que vamos a ver, también entra lo de la solemne 1 y 2, lo cual igual nos deja como en un plano, por decirlo así, un poco complicado, porque eso implica que se podrían hacer muchas ayudantías de la materia que no vimos en la solemne 1, pero el tiempo es limitado. De hecho, originalmente como que tenía contemplado hacer ayudantía como en la misma semana que fuese la solemne, pero no consideré que fuese muy adecuado, sinceramente. Uno, merecían descansar. Dos, porque tampoco iban a ver como mucha materia de forma inmediata. Así que en verdad dejé como que pasar el tiempo para que tuviese como más materia vista y todo eso. Pero ahí voy a ver si es que es posible que revisemos esa materia antes de la tercera solemne, si no tendría que ser solamente para la recuperativa y para el examen, yo creo. Bueno, respecto a lo de hoy, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver los tipos de enlace químico y su relación con la electronegatividad, la definición de electronegatividad también. Vamos a ver las fuerzas de interacción intermolecular. Que, a ver, el problema con esto que ya tuve es que me di cuenta que en la guía como que no preguntan nada de esto, pero igual yo lo considero relevante en cierta forma y yo creo que sí lo van a preguntar en la prueba porque por acá pasan la materia. Así que les puse un ejercicio sugerido de esto, que sé que es poquito, pero quizás la no formativa les ponga más. Después vamos a ver las propiedades y características del carbono, que esto es más que nada como un poco de contextualización de qué trata esta unidad. Luego orbitales y configuración electrónica, y luego la hibridación, que ya es como donde se empiezan a perder más. Así que vamos a ir de menos a más. Ya. Respecto a las características del enlace químico, nosotros tenemos que recordar que en química trabajamos con átomos, ¿cierto? Y los átomos se van a combinar para alcanzar una mayor estabilidad. Los átomos por sí solos no son estables, y esto es más que nada porque los átomos siguen una regla que se llama la regla del octeto, ¿ya? Que la menciono más adelante. Pero básicamente esa regla es lo que define la estabilidad. Y como dice aquí, la estabilidad máxima se logra cuando un átomo es isoeléctrico a un gas noble. Ya, en primer lugar, los gases nobles son aquellos gases que se encuentran en el grupo 8A de la tabla periódica, o en el grupo 18. Es decir, el helio, el argón, el xenón, eh, el radón. Sí, no me acuerdo si es radón, pero igual los puse después. Sí, el radón también. El criptón y el neón. Ya, todos esos son gases nobles. Y básicamente, como están en el grupo 8A de la tabla periódica, tienen 8 electrones de valencia. Por lo tanto, lo que todos los átomos buscan es alcanzar esa misma cantidad de electrones de valencia, a excepción del hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno sigue la regla del dueto porque intenta asimilarse al helio, ¿ya? Que el helio en vez de tener 8 también tiene 2. Entonces, la estabilidad se puede alcanzar con 2 o con 8. Ahora, acabo de mencionar los electrones de valencia. Y básicamente los electrones de valencia van a ser aquellos que estén como en la capa más exterior dentro de los orbitales. Así, acá hay muchas cosas difíciles de explicar, pero las voy a ir clarificando nuevamente más adelante, ¿ya? Porque, como acabo de decir, están los orbitales exteriores, pero para saber cuáles son los orbitales exteriores tengo que hablar de orbitales. Entonces tengo que esperar un poco más para definir eso. Bueno, el punto de todo esto es que básicamente los átomos se van a juntar entre sí, van a formar moléculas para poder alcanzar una mayor estabilidad. Claro, entonces esa mayor estabilidad se puede alcanzar de distintas formas, que puede ser ganando, perdiendo o compartiendo electrones, ¿ya? Con el objetivo de juntar estos 2 u 8 electrones de valencia, lo cual se conoce como regla del octeto. Y bueno, lo demás ya lo mencioné, que el hidrógeno sigue la configuración electrónica del helio, o sea, básicamente requiere 2. Y hay algunas excepciones, pero que realmente no tiene ningún sentido verlas porque no se las van a preguntar, ¿ya? ¿Alguna duda con eso?
antes de seguir, ¿no? Ya, voy a seguir entonces. Entonces hablemos de tipos de enlace químico. Gracias a Ilen por responder. Ya, existen tres tipos de enlaces químicos. El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Ya, en primer lugar, el enlace metálico no se ve en este curso, pero básicamente el enlace metálico, como para tenerlo claro, va a ser el enlace entre un metal y otro metal. Entonces, metal más metal. Ya. Ahora veamos los otros dos que sí nos importan más. El enlace iónico, básicamente, son fuerzas electrostáticas, ¿ya? Que se van a formar entre iones con cargas opuestas. Entonces, lo que sucede aquí es que como existen ciertas estas fuerzas electrostáticas, va a suceder que un átomo le va a robar a otro un electrón, básicamente. Entonces, por ejemplo, este tiene uno electrón de valencia, este tiene 7. Entonces, el que tiene 7 le roba uno y uno queda con cero y otro queda con 8. De esa forma, los dos quedan estables, ¿ya? Entonces, aquí se trata más que nada como de robar y captar electrones, lo cual se basa en las fuerzas electrostáticas, ¿ya? Se atraen y se repelen. En cambio, el enlace covalente no se trata de robar y ganar, sino que es más bien compartir, ¿ya? Entonces los átomos comparten los electrones de forma de que ambos tengan 8 al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia porque se encuentra en el grupo 5A de la tabla periódica. Y si forma un enlace triple, ambos quedan con 8, ¿ya? Ahora veamos en profundidad, no tanta profundidad, pero veamos un poquito más de cada uno. Entonces, un enlace covalente se va a formar cuando nosotros tenemos la unión entre un no metal y otro no metal. Entonces, son elementos no metales con no metales. Y eso lo logran dar, como dije, compartiendo pares de electrones o electrones. Y como se comparte, se pueden formar distintos tipos de enlaces. Se pueden formar enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples, todo con el objetivo de llegar al objeto. ¿Ya? Enlaces cuádruples no existen, solamente hasta triples. Ya, otra cosa. Esto que sale acá es básicamente las representaciones o estructuras de Lewis, que básicamente uno representa mediante puntitos los electrones alrededor de los símbolos químicos. Entonces, por ejemplo, el flúor, ya el flúor es un halogenuro que va a estar en el grupo 7. Entonces, flúor tiene 7 electrones de valencia. Así. Se representa así, a formar un enlace, comparte uno con el otro y quedan 8. Ya. Eso también se puede, cuando uno tiene dos, por ejemplo, este enlace, que son dos puntitos, también se puede representar como una línea. Entonces, esas dos formas son válidas. Y lo otro es que todo lo que no esté enlazado, porque ya estos dos puntitos de acá se comparten, entonces esos son el enlace, pero todo esto de acá son pares de electrones no compartidos o pares de electrones desapareados. ¿Ya? Eso igual es importante tenerlo claro como vocabulario. Entonces uno tiene dos elementos, los enlaces, en este caso un enlace doble, otro enlace doble, y los pares de electrones no apareados o desapareados o no, bueno, no vinculados, sea como sea. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Ya, eso. Ah, bueno. Y respecto al enlace iónico, no puse una diapo específica porque cuando yo definí como el enlace iónico en más profundidad, hablé como de propiedades periódicas que no vamos a revisar. Pero básicamente yo les puedo mencionar que, por ejemplo, el enlace iónico se forma entre elementos, por ejemplo, de grupo 1 y de grupo 7. Generalmente, ya estas no son reglas absolutas. Pero lo más probable es que en el grupo 1A y en el grupo 7A sí o sí se forma un enlace iónico. Lo segundo más probable es entre el grupo 2A y el grupo 6A. Y ya entre el grupo 3 y 5 depende un poquito. No es,
tan fuerte la tendencia iónico, y ya en el grupo 4 casi sí o sí es covalente. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos los grupos en la tabla periódica, nos podemos imaginar un poquito como que el enlace se va formando. El porqué de eso lo vamos a ver al tiro. Y es más que nada porque el principal criterio para predecir los enlaces es a través de la electronegatividad. ¿Ya? ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad se define como la capacidad de un átomo para que una molécula atraiga electrones hacia él. O sea, perdón, la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones. Entonces, básicamente es qué tan bueno es este átomo para robar electrones a otro, siempre en el contexto de una molécula. Ya, porque si nosotros, por ejemplo, estuviésemos viendo esto mismo, pero en un átomo aislado, no en una molécula, ahí se le llamaría afinidad electrónica. ¿Ya? Entonces, afinidad electrónica y electronegatividad son conceptos muy similares, que en realidad no importa tanto diferenciarlo, pero igual se los menciono. Y lo otro es que esto es una medida como de tipo habilidad. Entonces, no es como que fuera, no es algo medido en el laboratorio, por ejemplo. Esto es algo que es como muy subjetivo. Por ejemplo, alguien dijo ya, la electronegatividad del hidrógeno es 2, así, como al azar. Y después compararon todos los elementos y dijeron, ya, este es más electronegativo que el hidrógeno, entonces le pongo 3, este es menos, le pongo 1. Y lo hicieron así. Entonces no es algo medible, no es como que fuese medible como en kilojoules, mol o algo así. No. La afinidad electrónica, esa sí se mide en kilojoules, mol. Esta no. Esta es solamente un número que mide proporcionalmente cuál es más y cuál es menos. Ya, entonces volviendo al punto, la electronegatividad la usamos para predecir enlaces y la vamos a usar con valores cortes. Ya, los valores igual varían un poco en función del autor. Por ejemplo, el Chunk, que es el libro que siempre les pongo para que lean. Creo que Brown también dice lo mismo, pero básicamente dicen que si es mayor a 2 es un enlace iónico. Ya, otras personas dicen mayor a 1,9. Ya, en el caso de la profe, ella dice que es mayor a 1,7. Ya, entonces nos quedamos con lo que dice la profe, porque eso es lo que va a evaluar simplemente. Y ella dice que si es mayor o igual a 1,7 estamos en presencia de un enlace iónico. Estaba hablando de la diferencia de electronegatividad, por si acaso. Cuando hablamos de diferencias, como el elemento con mayor electronegatividad menos el elemento con menor electronegatividad. Ya, esa es la diferencia. Entonces, si esa diferencia es mayor o igual a 1,7, estamos en presencia de un enlace iónico. Y si la diferencia es menor, es un enlace covalente, ¿ya? Pero los enlaces covalentes tienen una subclasificación que es polar o apolar. Entonces, el primer paso que uno hace al intentar ver el enlace, el tipo de enlace que está en una molécula, es asegurarse de si es iónico o covalente. El segundo paso sería diferenciarlo en los subtipos de covalente. Entonces, el covalente se puede clasificar como apolar, o sea, polar y apolar, o polar y no polar. Es como lo mismo. El apolar significa no polar, básicamente. Ya, el covalente polar, básicamente es entre 1,7 y 0,5, incluyendo el 0,5. Algunos incluyen el 0,5 aquí abajo, pero como les digo, es cuestión de autores. Y básicamente en un enlace covalente polar, lo que sucede es que ya uno tiene una diferencia de electronegatividad que se considera pequeña, pequeña en comparación al iónico, entonces no hay suficiente, a ver, uno de los átomos no tiene suficiente habilidad para robarle electrones al otro, pero aún así tiene un poco más de habilidad en comparación al otro. Entonces, como la habilidad es un poco mayor, pero no es suficiente, lo que sucede es que no se comparten de forma equitativa estos electrones y los electrones van a pasar más tiempo alrededor de un átomo que del otro. Ya, ¿cómo se puede entender eso? Ustedes tienen que pensar, ya como un poco en el tipo de modelo atómico, no sé si vieron modelo atómico en el liceo, pero si no, no importa. Pero básicamente te tienen que pensar que el modelo como clásico que se habla es que el átomo básicamente es como si fuese un sistema solar, ¿no? El núcleo está al medio con los protones y los neutrones, y los electrones van a estar ahí girando, ¿cierto? Entonces, ese es como un modelo clásico, pero no es el modelo actual de la química. El modelo actual de la química es más bien un modelo cuántico, y el modelo cuántico te habla como de probabilidades. Entonces, uno puede imaginar esto como si fuesen zonas de probabilidad, donde ya está el núcleo tal cual. Luego va a haber un orbital, va a haber otro orbital, pero esto es si se representan o sea, en 2D, ¿cierto? Y en verdad los átomos son 3D.
Entonces, si yo lo veo como 3D, en realidad esto es como si fuese una nube. Entonces ya, supongamos que yo tengo esa nube con un núcleo en medio, y acá tengo otra nube, por ejemplo, y aquí tengo otro tipo de átomo que tiene una nube así redonda. Ya, la forma de la nube la vamos a ver más adelante, pero básicamente supongamos que tenemos esos dos tipos de átomos. Entonces, si este, si este, dicho de forma arbitraria, es más electronegativo, los electrones que comparten van a estar más cerca de este por más tiempo que de este. Entonces existe cierta polaridad. Va a haber un lado que va a ser más negativo que otro, porque va a estar más cargado de electrones por más tiempo. Porque los electrones tampoco están de forma fija, ya los electrones van rodando, se van trasladando y también van vibrando, igual que los átomos, ¿ya? Están siempre en movimiento, entonces pasan de un átomo a otro, pero tienen más preferencia por uno que por otro por esta diferencia de electronegatividad. Entonces existe polaridad. Un elemento va a ser más negativo que el otro. Ya. En cambio, el polar, o sea, perdón, la polar, ahí la diferencia ya es tan mínima, o es cero, que ya los electrones empiezan a compartirse de manera equitativa y básicamente pasan el mismo tiempo alrededor de cada átomo. Entonces no existe esta polaridad. Ya, ya, acá hay una tablita de ejemplo. Por ejemplo, tenemos el compuesto difluor. Y ya, como dato, siempre que tengan un elemento así que sea como cualquier cosa con un 2 ustedes saben automáticamente que es un covalente apolar, porque como tienen la misma electronegatividad, cuando hagan la diferencia sí o sí les va a dar cero, ¿ya? Entonces, eso es el clásico compuesto covalente apolar. Otro ejemplo es el MgS, o el sulfuro de magnesio, que si uno saca la diferencia les va a dar 1,3. Por tanto, como está entre 7 y entre 0,5 sería un covalente polar. Y el fluoruro de litio, si sacan la diferencia, el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica con un valor de 4 menos el litio, que es uno de los que menos tiene, 4 menos uno le da 3. Entonces les va a dar que la diferencia es mayor a 1,7, por tanto es un compuesto iónico. ¿Ya? ¿Alguna duda con todo esto que les acabo de decir? ¿No? Ya, súper. Gracias, Lisette. Igual cualquier duda me detienen, ¿ya? Ya, entonces esta tabla es del Chang y básicamente les muestro las tendencias de electronegatividad en la tabla y al mismo tiempo les muestran los valores. Ya, la tendencia igual es importante. ¿A qué me refiero con la tendencia? A que si uno sube en un grupo y sube en un periodo, la electronegatividad aumenta. Entonces, si yo paso del grupo 1 al 4, del 4 al 8, del 8 al 4 de nuevo, ya. Ahí va a ir aumentando cada vez más la electronegatividad. Igual no se fijen mucho en los grupos B, porque no son cuestión de estudio de acá. Fíjense más bien en los grupos A, ¿ya? Si pasamos del 1 del 2 al 3 y luego al 6 y luego al 7 van a ver que esto va a ir aumentando. En el 8, ¿por qué no hay nada? Ya, en el 8 no hay valores porque son gases nobles. Los gases se les dice nobles porque básicamente no interactúan con nadie. Entonces, como, no sé, se los pueden imaginar como un cuico podrido afuera de refri que no se relaciona con nadie. Entonces, por eso gases nobles. Entonces, como no interactúan con nada porque ya son estables, básicamente no tienen electronegatividad porque no tienen ninguna tendencia ni a ganar ni a perder. Ahora, claro, siempre hay excepciones, ¿ya? Y bueno, según yo, esta tabla tiene los mismos valores que la que tienen en la diapositiva de las clases. Pero esta tabla está más HD, así que si quieren pueden usar esta en vez de la que les puso la profe. ¿Ya? Más bonita. Ya. Entonces, aquí vendría el primer ejercicio, que es el 3. No sé si alguien tiene alguna duda antes de realizarlo. Ya. Entonces vamos a proceder a hacer este ejercicio. Y dice lo siguiente. Utilizando la tabla de electronegatividad, o sea, esta de aquí, indique la polaridad
apolar o polar de los siguientes enlaces. Ya, aquí yo tengo un conflicto con este ejercicio. Así que yo igual les recomiendo que lo pregunten porque si se fijan bien, la pregunta dice que indiquemos la polaridad del enlace. Ya, nosotros podemos definir como polaridad como si un enlace es polar o es apolar. Entonces, en mi opinión, esta pregunta se responde diciendo si esto es cero o distinto de cero, ¿ya? Porque no nos pregunta el tipo de enlace, nos pregunta si es polar o apolar. Entonces, si es que existe polaridad. Porque si yo tengo cero uno de por sí existe polaridad aunque sea poca. Entonces, yo lo leo así. Pero algunos me dicen que no, que en realidad también se pregunta el tipo de enlace. Pero es que hay otra pregunta que sí pregunta por el tipo de enlace específicamente. Entonces, ya, yo les sugiero preguntarle bien a la profe cómo se hace este. Pero sí, yo siento que este ejercicio por lo menos no tiene esa doble interpretación. Y yo lo voy a realizar así por lo menos. Porque tampoco tendría sentido clasificarlo como enlace iónico si es mayor a 1,7 si la pregunta te dice si es polar, porque un enlace iónico también es polar, ¿ya? De hecho, la polaridad es más alta que un covalente polar. Entonces, ambos serían polares. No sé si se entiende como esa cuestión con la pregunta. Pero bueno, vamos empezando entonces. Lo que hay que hacer aquí es calcular la diferencia de electronegatividad en cada uno. Entonces, vamos con la diferencia de electronegatividad de carbono y el oxígeno. Entonces, si vamos a la tablita, vemos que el oxígeno es 3,5 y el carbono es 2,5. Entonces sería 3,5 menos 2,5 y esa diferencia nos va a dar 1,0. Vamos a sacar todos los valores primero. Luego tenemos carbono y hidrógeno. Ya sabemos que el carbono es 2,5 y el hidrógeno es 2,1. Entonces esto es 2,5 menos 2,1, lo que nos da 0,4. Ahora saquemos la diferencia entre el carbono y el azufre. Dijimos que el carbono era 2,5 y el azufre es 2,5 también, lo que nos da 0 de diferencia. Ahora saquemos la diferencia entre carbono y nitrógeno. El nitrógeno es 3,0, así que es 3,0 menos 2,5, lo que nos da 0,5. Carbono y fósforo. El fósforo es 2,1, 0,4. El carbono sabemos que es 2,5, así que les da 0. El oxígeno era 3,5 menos 2,1, 0. Ay, perdón, perdón. El oxígeno era 3,5 menos el sodio, que el sodio es 0,9, lo cual nos da 2,6. Aquí no sé por qué puse 0. Perdón. 3,5 menos 2,1 era 1,4. Ahí sí. Nitrógeno era 3,5 menos 2,1 del hidrógeno, lo cual nos da 0,9. El azufre era 2,5 menos el hidrógeno que era 2,1 y eso nos da 0,4.
Entonces ahí tenemos todas las diferencias. Y claro, aquí solamente nos pide colocar la polaridad. Entonces, este es polar, sí, este es polar, este también es polar, este es apolar, polar, apolar, ay, perdón, polar, el de abajo apolar, polar, polar, polar y polar. Entonces, quiero que se entienda esa diferencia. Una cosa es la polaridad del láser. Entonces, es si existe diferencia de polaridad en un enlace. Y otra cosa es el tipo de enlace. Que ya, si colocamos al tiro el tipo de enlace, con un 1,0 yo sé que esto es un enlace covalente polar. Con un 0,4 es un covalente apolar. Este sería un covalente apolar, covalente polar, covalente apolar, covalente apolar, covalente polar. Este sería un enlace iónico. Entonces, claro, la diferencia es 2,6 te da iónico, pero sigue siendo polar. Claro, ¿se entiende eso? Y 0,9 sería covalente polar. Y acá covalente apolar. Ya, ya. Dime, Francisca. Ahora sí vi que me preguntaste algo. Sí, si es cero, sí o sí es apolar en cualquiera de las dos clasificaciones. Eso sí o sí. ¿Alguna otra duda? ¿Se entiende la diferencia, cierto? De que esta pregunta no es tipo de enlace, sino que es polaridad de enlace. Una consulta. Dime, Rebeca. ¿Por qué en esa cuando dice 0,4 pusiste polar y después covalente a polar? Ya sí, eso es lo que intento explicar. Que son cositas distintas. Ya. Porque ya. Una cosa sería la convención de qué es apolar y polar en el contexto de un enlace covalente. Y otra cosa es considerar la polaridad de enlace. Porque ya, cuando yo estudié esto de la polaridad de enlace, por ejemplo, en el enlace se definía que era polar o apolar dependiendo de algo que se llama momento dipolar. Y el momento dipolar se definía como mu, entonces si el momento dipolar era distinto de cero, uno decía que era polar. Entonces básicamente yo puedo extrapolar eso, que si la diferencia de electronegatividad no es cero, sería polar. Pero claro, ahí estamos hablando de si el enlace tiene polaridad o no tiene polaridad. Otra cosa es decir si esa diferencia es muy poca o es mucha. Entonces, claro, según yo son cosas distintas, pero depende mucho también de la persona, en mi opinión. Algunos te podrían decir, ya, tienes razón, Camilo, en que la pregunta es sobre polaridad de enlace, por tanto no te preguntas si es covalente o iónico, pero aún así tienes que considerar que apolar es menor a 0,4 porque es una diferencia muy poca. Entonces, en mi opinión, estas preguntas son mucho de según quién te esté enseñando y preguntando, según yo. Entonces, por eso prefiero que específicamente con esta le pregunten a la profe de qué quería preguntar exactamente en esta pregunta, porque a mí no me hace sentido que esté preguntando esto, por ejemplo, porque dice polar o apolar y no dice iónico.
Entonces la pregunta aquí, la respuesta en la H sería enlace iónico porque es 2,6 y aún así un enlace iónico es polar. No, no sé si se entiende. Sí, sí entendí. Entonces, claro, están esos dos puntos de vista. Entonces, mi mayor consejo es que de verdad le pregunten para dejar esto claro. Pero en mi opinión, debería ser así por la redacción de la pregunta. Y a lo más podríamos llegar a ese acuerdo de que menor a 0,4 sí o sí es apolar siempre, por la poca diferencia. Y Catalina me preguntó por mensaje privado, solo sería polar si es menor a cuánto. Ya. Si estamos hablando de enlaces covalentes, si es menor a 0,4, le voy a usar red. Si es menor a 0,4 sería un enlace covalente apolar. Si hablamos de polaridad de enlace, en mi opinión preguntan de si es distinto de cero, que eso sería polar, y si la electronegatividad es cero sería polar. Entonces, en mi opinión, esto es tipo de enlace y esto es polaridad de enlace. ¿Queda claro ahí, Catalina? Ya, súper. ¿Alguien más sigue con confusión o avanzamos? Ya, entonces, considerando que no hay más dudas, avancemos con esto. Ay, perdón. Si se dan cuenta de esta pregunta, aquí sí pregunta específicamente los tipos de enlace y además especifica que dice iónico, covalente polar y covalente no polar. Entonces, por eso me genera conflicto el anterior. Como que aquí dice específicamente que se pregunta eso. Entonces, resolvamos esto. Ya. Vamos con el número uno. En primer lugar, la primera pista que tenemos de que esto es un enlace iónico es el hecho de que tiene cargas, ¿ya? Si el oxígeno tiene carga negativa, el sodio tiene carga positiva, además que yo sé que el oxígeno está en el grupo 6 y que el sodio, bueno, en realidad el sodio es del grupo uno. Bueno, pero basta con saber que uno es negativo y otro es positivo, nos estamos dando cuenta que uno robó un electrón y que el otro cedió el electrón. Entonces, eso ya es suficiente para saber que ya es iónico de por sí, pero hay que justificarlo con la diferencia de electronegatividad, ¿cierto? Entonces, buscamos la diferencia de electronegatividad y al menos yo todavía recuerdo que oxígeno es 3,5 y que sodio es 0,9, lo que da 2,6. Entonces nos da mucho más que 1,7, por lo cual tiene sentido de que sea un enlace iónico. Si vamos con el número 2, que sería esto de acá, aquí se refiere al enlace entre un oxígeno y al enlace entre un carbón. Ya, entonces tienen que tener esto claro en química orgánica, que cuando no aparece nada, sino que aparecen solamente puntitos, una ahí, una acá, una acá, una aquí, una aquí, esos son carbonos, ¿ya? Entonces estos son enlaces CO y son doble enlace. Ya, cuando hablamos de diferencia de electronegatividad, el doble, que sea doble o triple enlace no influye en nada, ya no hay que multiplicar nada en el número por si acaso, que a veces la gente piensa eso. Ya, entonces, si recuerdan, el oxígeno, tal como hemos dicho, es 3,5 y el carbono es 2,5. Entonces, la diferencia de electronegatividad
3,5 menos 2,5 y nos da 1,0, lo cual eso sería un enlace covalente polar. Ahí. La tercera es un enlace entre un hidrógeno y un oxígeno. Entonces, si sacamos la diferencia de electronegatividad, nos da 3,5 menos 2,1, lo que da como resultado 1,4 y es un enlace covalente polar. La cuarta es un enlace entre un carbono y un carbono. Así. Entonces es 2,5 menos 2,5, lo que nos da 0. Por tanto, sería un enlace covalente apolar. El número 5 es el enlace entre el nitrógeno y el carbono, y eso nos da una diferencia de 3,0 del nitrógeno menos 2,5 del carbono, lo cual nos da 0,5. Por tanto, sería un covalente polar. Está justo al límite del polar y apolar. Covalente polar. Tengo que cambiar eso en la guía antes de mandárselos. Y la número 6 es la diferencia entre el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, este enlace sería los 3,0 del nitrógeno menos los 2,1 del hidrógeno, 0,9. Por tanto, sería un covalente polar. Así. Entonces, ¿alguna duda con esto? Sí, yo tengo una duda. Dime, En la que Manuela. acabamos de hacer, en la número 6, que el hidrógeno tenga un 2 abajo, ¿no importa? ¿Da lo mismo? Ya. Buena pregunta, en verdad. Vamos a clarificar eso. Ya. Que eso esté así, quiere decir esto. Hay un nitrógeno que hacia arriba está enlazado con un carbono. Hacia un lado tiene un hidrógeno y hacia otro lado tiene otro hidrógeno. Entonces hay dos. Y esos dos enlaces son iguales, ¿ya? Entonces, este enlace es covalente polar con una diferencia de 0,9. Este enlace también es covalente polar con una diferencia de 0,9. Y este enlace de aquí arriba sería este de aquí con una diferencia de 0,5 que sería polar. ¿Se entiende? Sí, entonces da lo mismo que tenga el 2 ahí, solamente por lo que dibujaste arriba. Sí, lo que te dice básicamente es que ahí hay dos enlaces, Ah, ya, pero cada ya, enlace se analiza por separado, aunque sean iguales. ya. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces sigamos avanzando. Ya, hablemos un poquito de fuerzas intermoleculares. Y en verdad, la mayor relevancia de esto aquí es tener claro su diferencia con los tipos de enlaces, ¿ya? Porque fuerzas intermoleculares y enlaces son cosas distintas. Ya, en primer lugar, las fuerzas intermoleculares van a ser fuerzas de atracción que incluyen entre moléculas. Entonces, las moléculas pueden atraerse o repelirse entre sí por ciertas cosas. Ya. Las podemos clasificar según este gráfico que hice yo, que pues, existen fuerzas intermoleculares que son neutras y existen otras que son iónicas, es decir, dependen de una carga para que se produzcan. Las iónicas son la ion dipolo. Por si acaso vamos a ver más en profundidad en la siguiente diapo, pero esto solo para tener como una primera visión. Entonces, la ion dipolo va a ser un ion con una polaridad que se forma, entonces hay cargas entre medio. Las neutras se clasifican en fuerzas de Van der Waals y en los puentes de hidrógeno. Y aquí es donde hay que tener ojo porque hay gente que le dice enlace de hidrógeno
pero es una fuerza intermolecular ya, no es un tipo de enlace. No hay que confundirse con eso. Y las fuerzas de Van der Waals se dividen en la dipolo-dipolo y en las fuerzas de dispersión de London. Entonces, veamos cuál es cuál. Ya, entonces mencionamos primero la ion dipolo, que es la única fuerza de tipo iónica. Y sucede, como dice su nombre, entre un ion y una carga parcial, o sea, entre un polo del extremo de una molécula polar. Y va a haber mayor atracción cuando la carga del ion sea mayor. Entonces, o sea, si nosotros vemos este dibujito de aquí, vemos que tenemos una molécula que tiene polaridad. Va a tener un polo negativo y un polo positivo. ¿Cuál es el polo negativo? En el cual va a ser donde se encuentra el elemento más electronegativo, porque va a atraer por mayor tiempo a los electrones hacia su lado. O de otra forma, se puede ver como que es más probable que estén en ese lado si yo lo veo en determinado momento. ¿Ya? Es una cosa de probabilidad. Entonces, como esto es negativo con positivo y los opuestos atraen, esto va a haber cierta atracción electrostática aquí. ¿Ya? Entonces van a interactuar, pero sin llegar a formar un enlace. Porque el enlace busca la estabilidad, y aquí ya son estables. Aquí lo que sucede son atracciones y repulsiones. Ahora, las fuerzas dipolo-dipolo, aquí ya no hay iones, sino que simplemente los polos se atraen entre sí en moléculas polares. Entonces, un polo positivo se atrae con un polo negativo, un negativo se atrae con otro positivo, pero un negativo se atrae de un negativo. Entonces, podemos imaginar que esto influye mucho en cómo se mueven espacialmente las moléculas, porque en un momento uno la atrae, otro la repele, entonces esto cambia constantemente el movimiento y la trayectoria de cada molécula. ¿Ya? ¿Alguna duda con estas dos antes de sí? ¿No? Ya, entonces fuerzas de dispersión de London son fuerzas de atracción que se generan a partir de dipolos temporales inducidos. De esto no hemos hablado, así que vamos a especificar un poco. Yo les dije que una molécula polar no formaba polos. Ya, en realidad les mentí en cierta forma al decir eso, porque las moléculas apolares tienen polos, pero no son polos permanentes. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Una molécula polar siempre va a tener esa polaridad por la diferencia de electronegatividad que es marcada. Pero cuando la diferencia de electronegatividad es pequeña o es cero, los electrones siguen en movimiento. Entonces uno puede imaginar que como los electrones se van moviendo, puede ocurrir la casualidad de que en un momento, por ejemplo, todos los electrones estén en un puro lado de la molécula y el otro lado queda solo. Entonces ya, por cosas de azar puede pasar eso. Entonces, en ese momento se forma un dipolo inducido. Va a haber un lado negativo y un lado positivo. Pero, por ejemplo, ya pasa otro segundo y nuevamente los electrones volvieron a sus posiciones o se distribuyeron de otra forma y ese dipolo desaparece. ¿Ya? Entonces, estos son dipolos inducidos o temporales o dipolos instantáneos que se van a formar básicamente por el movimiento de los electrones dentro del átomo o de la molécula, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forman estos dipolos inducidos, instantáneos, temporales? Cuando exista esta polaridad, se van a atraer con cargas positivas o cargas negativas o se van a repeler a estas, ¿ya? Y esta es la fuerza más débil que existe, porque como es una fuerza temporal de duración muy corta, básicamente no ejerce no tiene mucho efecto en general. Pero, lo que sí hay que tener en cuenta en primer lugar es que como esto ocurre en apolares, ¿ya? Todas las moléculas tienen fuerza de dispersión de London, tanto las apolares como las polares. Y mientras más larga sea una molécula, por ejemplo, no sé, una cadena carbohidratada de 20 carbonos así, súper larga, va a tener muchas fuerzas de dispersiones de London, porque va a tener muchos átomos y mientras más larga va a tener mayor influencia la fuerza de dispersión de London. Entonces, mientras más larga la cadena, más predominante se vuelve la fuerza de dispersión de London, a pesar de que individualmente sea la fuerza más débil, ¿ya? Entonces, puede sonar una fuerza inútil, pero en realidad es una fuerza que hay que tenerle respeto, ¿ya? Ya, hablemos un poco de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno
son la fuerza más fuerte, es la más poderosa entre todas, pero tiene ciertas condiciones para que ocurra. Los puentes de hidrógeno son la atracción entre un átomo de hidrógeno de un enlace polar y un par de electrones no enlazantes. Ya, es decir, es la atracción entre un hidrógeno con un flúor oxígeno nitrógeno. ¿Ya? Y ese hidrógeno tiene que venir de un enlace previo con uno de estos. Ya, entonces, por ejemplo, acá, yo tengo un enlace que es un enlace polar de hidrógeno. O sea, perdón, al revés, ahí sí. Acá arriba tengo un enlace polar de hidrógeno, oxígeno con hidrógeno. Y acá tengo otro oxígeno. Entonces, estos van a interactuar, se van a atraer entre sí, porque el hidrógeno va a tener ganas de irse para acá, pero no hay suficiente fuerza para cambiarse, no hay suficiente fuerza para formar un enlace. Entonces, simplemente va a haber una atracción. Aquí lo mismo. Tenemos un enlace con hidrógeno, se atrae con un oxígeno y así. Ahora, una cosa relevante de los puentes de hidrógeno es que cuántos puentes de hidrógeno puede formar una molécula depende de los pares de electrones libres que tenga. Entonces, por ejemplo, ya, tenemos al oxígeno y el oxígeno tiene dos pares de electrones libres. Entonces, ahí el oxígeno puede formar dos puentes de hidrógeno. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno tiene cinco electrones de valencia. Y, denme un segundo, se me apagaron los audífonos. Un segundito. Ya, voy a seguir hablando mientras se conectan. Entonces, básicamente estaba diciendo, tenemos los cinco electrones de valencia. Entonces va a tener uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Debería haber un quinto. De ahí. Entonces, básicamente, el nitrógeno puede formar tres enlaces y queda con un solo par. ¿Ya? Entonces, puede formar solamente un puente de hidrógeno y tres enlaces. En el caso del flúor, el flúor tiene siete electrones de valencia y sería así. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces forma un solo enlace y queda con tres pares de electrones desapareados. Por tanto, puede formar tres puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, todo eso influye en la cantidad y en la fuerza de puentes de hidrógeno. Y donde esta fuerza se vuelve muy predominante cuando estamos en una disolución acuosa. Porque como ven, toda molécula en disolución acuosa va a estar sorbatada por agua. O sea, alrededor va a estar lleno de moléculas de agua. Por tanto, los puentes de hidrógeno actúan como locos. Va a estar lleno de puentes de hidrógeno. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? ¿Mm? Ya, avancemos entonces. Y aquí les puse como una especie de algoritmo, esquema o secuencia lógica para analizar esto. Porque por lo menos según yo esto se pregunta así, siempre te preguntan como, ya tenemos esto con esto, ¿cuál es la fuerza que predomina en esto? No, no hay como otro tipo de pregunta, la verdad. Entonces ya, nosotros vemos en primer lugar si tenemos moléculas o iones. Entonces ya, hay moléculas polares que están interactuando. Si la respuesta es no, tenemos solamente fuerzas de dispersión de London, ¿ya? Por dipolos inducidos, porque estamos en presencia de moléculas apolares. Pero ojo, dice solamente, ¿ya? Si, si existen estas moléculas polares interactuando, entonces tenemos que preguntarnos si tenemos átomos de hidrógenos polares con, enlazados con nitrógeno, oxígeno, flúor. Y la respuesta es no, tenemos solamente dipolo-dipolo. Y la respuesta es sí, tenemos enlaces, o sea, tenemos fuerza por puente de hidrógeno. ¿Ya? Una aclaración que no dije es que las fuerzas, o sea,
Los puentes de hidrógeno son un tipo de dipolo-dipolo, ya, pero es un tipo más fuerte por si acaso. Entonces, en realidad son lo mismo, pero puente de hidrógeno es más fuerte. Ya. Otra duda es, ya, hay iones, habíamos dicho que no, por eso vimos esto, pero si la respuesta es sí, nos tenemos que preguntar si es que hay moléculas polares e iones presentes. Si no hay moléculas polares, lo más probable es que estemos en presencia de un enlace iónico y no frente a una interacción intermolecular. Pero si es que existen moléculas polares, entonces es una fuerza ión-dipolo. ¿Ya? Y recordar que las fuerzas de dispersión de London y las dipolo-dipolo se consideran como fuerzas de Van der Waals. ¿Ya? Entonces, esto les sirve como para practicar esto. Entonces, ahora vamos con una pregunta que yo les puse, solamente para practicar ahora. Y no sé, les voy a dar 3 minutos, me la pueden escribir por el chat, para no darle la respuesta directamente, si no sería muy fome igual. Entonces dice, me interesa más que nada la B. La A la podemos discutir, pero me interesa que identifiquen cuál es la más fuerte en cada uno de los 4 casos. ¿Alguna respuesta para la A? No. O si tienen dudas también me pueden preguntar. Sí, yo tengo una duda. Es que, ¿sabes qué? No entiendo qué tengo que hacer acá. O sea, en la A yo puse que había puentes de hidrógeno, pero es lo único que puse porque no sé qué más hacer. Ya, muy bien. Ya, mira. Ahora mismo les pedí que hicieran solamente la B, que era ver cuál es la interacción más fuerte. Entonces sí, entonces lo correcto. La más fuerte son los puentes de hidrógeno. Ahora, si vemos la pregunta de cuál es el tipo de fuerza que aparece en cada caso, ya, en primer lugar, por ejemplo, las fuerzas de dispersión del London, les dije que en todas las moléculas aparece, sea polar o polar. Entonces, por ejemplo, la A, la C, la B y la D también tienen fuerzas de dispersión del London. Asimismo, como son moléculas polares, nosotros también podemos decir que en la A, el HF, también sufre fuerzas de dipolo-dipolo, ¿ya? Pero es un dipolo-dipolo que es específicamente puente de hidrógeno y por eso sería la más fuerte. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, cuál es la más fuerte en la B? En esta de aquí. O más fácil aún. Ya. ¿Qué es esto? Iónico, covalente polar, covalente polar.
eh, sería covalente a polar, ¿o no? Porque son el mismo FF. Ya, muy bien. Es covalente a polar, ¿cierto? Entonces, entre covalente a polares, la única fuerza posible, ¿cuál sería? Me voy a escribir por el chat también. Y si de verdad no estás cachando nada, también me lo puedes poner para poder repetir esto ya. Yo quiero decir que de verdad no entendí, no estoy cachando nada de esta parte, de verdad como que me perdí. Ya, tranqui. Ya, a ver, vamos con este grafiquito primero. Ya. Nosotros lo que estamos viendo es básicamente interacciones entre moléculas, ¿cierto? No estamos viendo formación de enlace. Entonces, básicamente van a ocurrir ciertas fuerzas de atracción y de repulsión entre moléculas. Estas fuerzas pueden ser neutras cuando no existe ninguna carga involucrada y pueden ser iónicas cuando existe carga. Entonces, yo lo primero que reviso cuando quiero ver una fuerza intermolecular, qué tipo de fuerza es, me fijo en si existen estas cargas. Me fijo si existe un ion que está interaccionando con una molécula polar. En este caso sería una fuerza de ion dipolo. Entonces la ion dipolo es la fuerza de un ion con una molécula polar. Si yo solamente tengo moléculas polares, voy a tener fuerzas dipolo-dipolo predominando. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que tener claro es que la fuerza ion dipolo es exclusiva de la presencia de un ion. ¿Ya? En cambio, la dipolo-dipolo ocurre en toda molécula que sea polar. Las fuerzas de dispersión de London van a ocurrir en moléculas que sean apolares y en todas las demás. Porque si yo tengo una molécula polar, también pueden ocurrir estos polos temporales que se van a romper. ¿Ya? Entonces, esto puede ser tanto polar como polar, pero lo importante de la fuerza de dispersión de London es que es la única fuerza que ocurre en una molécula polar. En cambio, los puentes de hidrógeno son un tipo de dipolo-dipolo más especializado. Ocurre siempre cuando hay un hidrógeno que está interaccionando con un flúor, un oxígeno y un nitrógeno. Entonces uno siempre tiene que revisar esas condiciones. Entonces aquí yo les estoy pidiendo que me respondan esta, solamente esta, que es cuál es la interacción más fuerte de cada una de estas. Entonces Rebeca me dijo, por ejemplo, que en la A, acá hay puentes de hidrógeno. Y en la B habíamos visto que habían fuerzas de dispersión de London. Entonces la pregunta es, ¿acá puede ocurrir una fuerza dipolo-dipolo o una dispersión de London? Ya, en la A la respuesta sería que sí, puede ocurrir, porque el puente de hidrógeno básicamente es un tipo de dipolo-dipolo y también podría ocurrir un polo temporal que haga una fuerza de dispersión de London. Pero en la B no puede ocurrir un dipolo-dipolo, no puede ocurrir un puente de hidrógeno, entonces, y de hecho tampoco podría ocurrir un ion dipolo, ¿ya? Entonces, claro, acá es solamente fuerza de dispersión de London. Acá la más importante es puente de hidrógeno, puede ocurrir otra. Y acá en la C, por ejemplo. ¿Qué les parece?
¿Qué fuerza sería la predominante? Teniendo en cuenta que tenemos una molécula de agua. Ya, muy bien, Sofía. Unión dipolo. Sí. Porque claro, como tenemos una molécula de agua, tenemos tenemos la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno. Entonces la diferencia de electronegatividad sería los 3,5 menos los 2,1, ¿cierto? Entonces nos da 1,4. Sabemos que son enlaces polares, entonces hay dipolo. Y además tenemos unión. Entonces sí, sería unión dipolo. Y acá abajo, muy bien, Elena. Un dipolo dipolo. Ahí. Entonces esas serían las más relevantes. No sé si ahora queda más claro. Ya, gracias, Sofía. Ya. Nos quedan 8 minutos 50. Así que hablemos un poquito de esto y abrimos una nueva sesión. Yo pensé que nos iba a alcanzar con dos, pero tendremos que hacer una tercera. Ya, entonces, el contexto de esta unidad, de esta solemne, básicamente, es que ustedes están entrando en química orgánica. Entonces, básicamente, todo esto que acabamos de ver es como la base para entender los enlaces de química inorgánica y hay que dar inmediatamente el salto a química orgánica. Ya. En la química orgánica importa demasiado cómo se comporta en carbono, porque el carbono es como lo que está básicamente, como dice acá, en el 99% de los compuestos orgánicos. Entonces, el carbono es como la madre de la química orgánica. Entonces, como sabemos nosotros, el carbono es un elemento no metálico del grupo 4A. Entonces, por tanto, tiene 4 electrones de valencia. A esto, a tener 4 electrones de valencia se le llama tetravalencia. Y también implica que puede formar 4 enlaces covalentes, porque ninguno va a estar apareado, ¿ya? Y el carbono tiene la particularidad de que puede formar enlaces simples, dobles y triples, y además de formar cadenas, puede formar también anillos, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahora, ¿ya? Ahora nos tocan orbitales, ¿ya? Respecto a los orbitales, yo les mencioné que en la química actualmente existe una especie de modelo cuántico, ¿ya? El modelo de Schrödinger. Entonces, el modelo de Schrödinger básicamente nos dice que los electrones están distribuidos en distintos orbitales atómicos y nosotros vamos a decir que un orbital es una región tridimensional, o sea, es como un globito, ¿ya? Imagínenlo como un globo. Entonces, un orbital es una región tridimensional que rodea al núcleo y esta va a ser una región en la que existe una alta probabilidad de encontrar un electrón. Entonces, si yo tengo un globito que está alrededor del núcleo, yo voy a decir que mi electrón se encuentra con mayor probabilidad dentro de ese globito. ¿Ya? Y existen 4 tipos distintos de orbitales. ¿A qué me refiero con tipos? Me refiero a que existen 4 tipos de globitos, ¿ya? Y los globitos se pueden diferenciar principalmente en su forma, ¿ya? En química orgánica, los orbitales que más importan son los orbitales S y los orbitales P, ¿ya? Un orbital S va a ser un globito redondo, ¿ya? En cambio, un orbital P va a ser como cuando uno agarra un globo y lo convierte, y básicamente le hace como, lo da vueltas para que quede así, ¿ya? Entonces, orbitales, básicamente regiones en las que se encuentran los electrones. Y son regiones tridimensionales, no son 2D. ¿Ya?
Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Ya, súper. Entonces, los orbitales en un átomo se organizan en distintos niveles. ¿Ya? Los niveles los vamos a considerar como capas de electrones. O sea, van a haber distintos orbitales que se van a organizar de forma de que a mayor nivel va a haber mayor tamaño, o sea, el globo va a ser más grande y va a haber mayor energía en este globo. ¿Ya? Entonces, los globitos que están más cerca del núcleo son más pequeños y tienen menor energía, y los que están más lejos, mayor energía y mayor tamaño. Entonces, los niveles tienen distintos números de orbitales. Por ejemplo, un nivel puede tener un orbital S, o sea, un globito redondo, puede tener tres orbitales P, o sea, tres de estos globitos de esta forma, y puede tener cinco orbitales D, que eran estos que eran así, ¿ya? Pero no pesquen mucho los D, de verdad no quiero que exploten. Y un orbital, tal como les dije, tiene adentro electrones, pero en realidad un orbital tiene solamente uno o dos, máximo dos, ¿ya? Por cada orbital hay solamente dos. Entonces, si ustedes quieren hacer un símil al 2D, básicamente el orbital, por ejemplo, que era este o que era este, es equivalente en 2D al pensar en la órbita del planeta. ¿Ya? Si yo tenía el núcleo en medio, toda esta área va a ser mi orbital, que en 3D se representa como una esfera. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente el orbital. Ya. Nos van a quedando 3 minutos. Yo creo que termino esta diapo y empezamos de nuevo. Ya, entonces, existen tres distintos orbitales P. De hecho, lo mencioné acá, ¿cierto? Hay tres P. Ya. Cada P dice que están orientados en direcciones distintas en el espacio. Entonces va a haber un P en el eje X, va a haber un P en el eje Y, va a haber un P en el eje Z. ¿Ya? Recordemos que cada P es un globito, ¿sí? No olviden el ejemplo del globito. ¿Y por qué dice dos? Porque básicamente acá te dice el nivel energético. Entonces, el P aparece solamente en el nivel energético 2 y no en el uno. En el uno solamente hay S. Ya, entonces, esto es como una ayuda a memoria, ¿verdad? Y como dice acá, el número de enlaces covalentes que puede formar un átomo va a depender de cuántos electrones de valencia adicionales requiere para alcanzar la ley del octeto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que el nitrógeno tenía 5 electrones de valencia. Por tanto, ¿cuánto necesita 5 para llegar a 8? Sería 3. Entonces puede formar 3 enlaces. El carbono tiene 4, necesita 4 para llegar a 8, forma 4 enlaces. El oxígeno tiene 6, necesita 2 para llegar a 8, forma 2 enlaces. Y los halogenuros, flúor, cloro, bromo, yodo, necesitan solamente uno, por tanto forman un enlace. ¿Ya? Y el hidrógeno necesita llegar al dueto, entonces como tiene un solo electrón de valencia, le falta uno, forma un enlace. Entonces siempre tengan eso en mente cuando se trata de química orgánica, porque si bien no se va a preguntar directamente, es útil para entender las moléculas cuando uno las ve simplemente. ¿Ya? Ahora, como habíamos definido anteriormente, todos los electrones de valencia que no se utilizan para formar enlaces son los electrones, o sea, son los pares de electrones no apareados o no enlazados. ¿Ya? Que acá nuevamente los defino, porque son preguntables. Ahora hablemos de configuración electrónica, que tiene que ver con la pregunta uno de la guía, pero lo puse después porque lo quiero relacionar con la hibridación para que se entienda. Ya, entonces, la configuración electrónica más que nada es una forma gráfica, tal como la ecuación química, para describir en qué manera se distribuyen los electrones dentro de los orbitales. Entonces acá tenemos ejemplos, por ejemplo, el nitrógeno va a tener distintos niveles, tiene dos niveles de energía,
y va a tener dos orbitales S y un orbital P. Entonces tiene dos globitos redondos y un globito como de salchicha. ¿Ya? Y acá arriba te menciona el número de electrones que tiene cada uno. Entonces, tiene dos en un orbital S, que es el máximo del orbital S, dos en el segundo orbital S, y tiene tres en este orbital P, que el máximo del P son 6. Así que ese orbital P está incompleto, todavía tiene espacio. Y de hecho, tiene espacio para dos más. O sea, para tres más. Entonces, una cosa que hay que tener clara es que cuando uno quiere saber cuáles son los electrones de valencia en una configuración electrónica, son todos aquellos que se encuentren en el nivel de energía más alto. Entonces, acá hay dos niveles, uno y dos. El nivel 2 va a ser mi nivel de energía más alto. Por tanto, mis electrones de valencia van a ser 2 más 3. Por tanto, eso da 5. ¿Ya? En el caso del flúor, también el nivel energético más alto es el 2. Por tanto, 2 más 5 nos da 7. En el caso del oxígeno, es 2 más 4, que nos da 6. ¿Ya? Y estos electrones que no estamos sumando, los de niveles energéticos inferiores, son los electrones internos, ¿ya? Que generalmente no se intercambian en el átomo, a excepción de que se aplique una cantidad de energía muy grande, ¿ya? Pero considerable. O espontáneamente no va a ocurrir. Bueno, y es básicamente lo mismo que sale acá. Ya, otra cosa que creo que esto no se los pasaron, pero no está de más saberlo, que otra forma de hacer la configuración electrónica es básicamente utilizar un gas noble como referencia y colocar lo que falta después de ese gas noble. Y esto se le llama configuración electrónica abreviada. ¿Ya? Eh, sí, no hay mucho que agregar a eso. ¿Y cómo construimos nosotros mismos la configuración electrónica? Básicamente siguiendo este esquema, ¿ya? Que yo les recomiendo como aprenderse la forma en que esto se escribe, anotarlo en la prueba y seguir el esquema en la prueba más que memorizarse el esquema por orden, ¿ya? Porque como ven, esto sigue un orden de six-stack. Entonces creo que es más fácil aprender cómo dibujar los primeros niveles y luego seguir. Ya, entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo un elemento que tiene 10 electrones. Entonces yo voy a decir, ya, 1s2 ahí tengo 2. 2s2 ahí tengo 4. Y 2p6 ya llegué a 10. Entonces yo escribo eso como secuencia. 1s2, 2s2, 2p6. Si el elemento, por ejemplo, tiene 12, agrego el 3s2. Si tiene 18, agrego el 3p6 y así voy aumentando. Si tiene números menores, obviamente voy disminuyendo el número. Pongo 3p5, 3p4, 3p1, pero esa es la idea. Entonces, vamos avanzando y hagamos ahora este ejercicio, que en verdad no es tan complicado, así que yo supongo que voy a hacer los primeros tres, quizá, porque yo creo que esto sí o sí lo pueden hacer solo. Entonces dice, dibuje las configuraciones electrónicas, indique el periodo de grupo. Hagamos primero la configuración electrónica. Entonces, en el caso del carbono, nosotros sabemos que el carbono tiene un número atómico que es 6, que no es lo mismo que el grupo, ¿ya? Para ver eso tendrían que ir a la tabla periódica y checarlo, pero básicamente tiene un Z6. Entonces, como tiene un Z6, básicamente yo cuento esto y esto hay que restarlo un poquito. Entonces sería 1s2, 2s2, ahí llevo 4, ¿cierto? Luego viene el 2p y también serían 2 más. Ya, entonces vamos viendo. Para ver el periodo, yo reviso el nivel energético más alto. Entonces, el nivel energético más alto aquí es el 2. Entonces, yo sé que esto es periodo 2. Y para ver el grupo, tengo que sumar los electrones de valencia, ¿cierto?
Sería 2 más 2. Entonces da grupo 4. Y recordemos que esto es 4 pero es 4A, ¿ya? Entonces así se hace esto básicamente. En el caso del oxígeno, el oxígeno tiene un número atómico 8. Entonces, el oxígeno sería 2, 4, y aquí hasta acá, pero hay que restarle 2. Entonces también sería 1s2, 2s2, ahí llevo 4, pero ahí hemos dicho que este era 8, entonces acá sería 2p6. O sea, perdón, 2p4. Entonces ahora hay que colocar el periodo, que también sería periodo 2, y el grupo sería 2 más 4, entonces sería grupo 6, que igual lo voy a colorear para que no se pierda. Entonces periodo, el 2, Valencia, 6. Y veamos uno más complicado. Ya, por ejemplo, el potasio, que sería la letra I. El potasio está en el grupo, espérenme, 10, 18, 19. O sea, perdón, tiene un número atómico 19. Entonces, tenemos que llegar a 19, por tanto sería, pasas por esto, ahí ya llevaríamos 4, acá llevaríamos 10, acá llevaríamos 12, acá llevaríamos 18, y tenemos que pasar por este. Entonces, hay que escribir todo esto, así. Entonces, siguiendo ese orden, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s1. Entonces acá el nivel energético más alto es el 4. Por tanto, el único electrón de valencia sería ese. Entonces sería periodo 4 y grupo 1. Bueno, y sería grupo 1A. Entonces, ya. ¿Alguna duda con eso? No. Gracias, Rebeca. Entonces, si ven aquí, acá hay como un mini resumen de cómo son las configuraciones electrónicas. Y acá lo interesante es fijarse en el carbono. Porque si se fijan en el carbono básicamente tiene un número atómico 6, pero cuando vemos la distribución de los electrones, el carbono tiene dos pares, o bueno, debería tener dos pares de electrones no enlazados y dos que estén sin enlazar. Entonces, la lógica de esto es que el carbono solamente debería poder formar dos enlaces, pero nosotros sabemos que el carbono es tetravalente, tiene capacidad de formar cuatro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tiene esa capacidad de formar cuatro si cuando uno ve la configuración de esta forma, en realidad solamente hay dos? ¿Ya? Ya. Esto se responde con la teoría de la hibridación, ya que esto puede ser complejo, así que cualquier duda me dice de inmediato. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que antes de la hibridación esto está así, ¿ya? Que es lo mismo que sale acá, por si acaso. Entonces tendríamos el S, el 2S, el 2px y el 2pi, ¿ya? Que es lo mismo que sale acá. Y en el 2pz no hay nada. Entonces, lo que está diciendo acá es que si nosotros sacamos un electrón del orbital S y lo pasamos al 2pz, vamos a tener cuatro electrones desapareados, ¿ya? Entonces, nos podríamos formar cuatro enlaces. Pero además de eso,
Como el Z, o sea, perdón, como el S, en teoría es como menos energético que el P. Lo que sucede en la hibridación es que además se combinan los orbitales S y P para formar orbitales que sean iguales. ¿Ya? Van a ser orbitales que van a tener una parte de S y tres partes de P. O sea, un cuarto de S y tres cuartos de P. De esa forma se forman, valga la redundancia, los orbitales sp. ¿Ya? Entonces, un orbital sp3 tiene 25% de características de orbital S y 75% de características de orbital P. Y cada orbital sp3 va a tener la misma energía. Entonces, esa es la hibridación. La hibridación aparece como una solución para poder formar cuatro enlaces en el carbono y que sean todos enlaces del mismo tipo con la misma energía. Ya, si lo imaginas como un globo, ya el ejemplo se va un poco a la cresta, pero es como hacer un globo mutante, básicamente. Entonces, cuando nosotros vemos exactamente qué pasa con el SP3, vamos a tener que un glóbulo del SP3 va a ser mayor que el otro, por lo que tiene la capacidad de poder traslaparse o poder unirse para poder formar efectivamente un enlace. Lo que resulta en un enlace que sería más fuerte si no fuese híbrido. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que originalmente teníamos esto, un S y un PX, por ejemplo, y cuando se hibrida nos quedan todos los enlaces iguales así, como con este lado chiquitito y este lado gigante. Entonces los lados gigantes están hechos básicamente para poder juntarse con otros carbonos. Así. Les da esa capacidad. Y son enlaces que son más resistentes. Entonces cuando nosotros mezclamos los cuatro enlaces del mismo tipo, nos da este arreglo tetaédrico que se menciona acá. Entonces, como resumen, si además de tener cuatro sp3, o sea, cuatro orbitales híbridos sp3 formando tetraedro, y nosotros además agregamos los hidrógenos que van a tener enlaces S, o sea, perdón, orbitales S, lo que va a suceder es que se va a formar esto, ¿ya? Cada orbital va a quedar igual formando enlaces simétricos. Y al final, el fin de todo esto es que sea más estable, ¿ya? Porque el hecho de que sea más fuerte, sea más simétrico, todo va en pos de una mayor estabilidad. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de ver los tres tipos de hibridación? Ya, gracias, Elena. Entonces veamos los tres tipos. Tenemos orbitales híbridos sp3, que son los que acabamos de ver, y básicamente cuando se traslapan dos lóbulos sp3 se forma un enlace sigma, ¿ya? Y eso sería lo que nosotros conocemos como enlace simple. Entonces, si nosotros tenemos solamente, o sea, tenemos un carbono con hibridación sp3, porque al final lo que está hibridado en sp3 es el carbono, vamos a tener que formar una geometría tetraédrica, o sea, como un tetraedro. Y cada enlace va a formar un ángulo de 109,5 grados entre sí. Entonces, si esto es así, este ángulo de acá va a ser 109,5. ¿Ya? En el caso de los orbitales híbridos sp2, que son otro tipo de hibridación, se van a formar cuando básicamente nosotros queremos, aparte de formar un enlace sigma, nosotros también queremos formar un enlace pi. ¿Ya? ¿Por qué queremos formar un enlace pi? El enlace pi va a ser el otro enlace aparte en el doble. Entonces, tenemos dos enlaces dobles, que por ejemplo ya, yo lo escribo así. Carbono, doble enlace carbono, ¿cierto? Entonces, el primer enlace de acá arriba es un sigma, me quedó horrible, es un sigma, y el de acá abajo va a ser un pi. Ya, entonces, como se forma un pi,
que los enlaces pi se forman por el traslape de los orbitales p. Entonces voy a tener eh, un orbital p que no se va a hibridar. Entonces me quedan disponibles solamente dos p y por eso se forman solamente sp2. Entonces los sp2 se traslapan entre sí formando el sigma y los p se traslapan formando el pi. Es decir, formar un enlace doble. Ya todo el punto es darse vuelta en círculo en este razonamiento. Ya esto va a formar una geometría que se llama trigonal plana, que es básicamente como una pirámide. Y los ángulos van a ser de 120 grados. Finalmente existe la abreviación SP, que básicamente es cuando yo necesito formar dos enlaces pi, el traslape del PZ con el PZ y el PI con el PI. Y esto se debe a que yo quiero formar un enlace triple, así, que requiere dos pi. O, esto fue interesante porque me lo mostró una alumna el otro día, de que también sucede cuando yo tengo un carbono con dos dobles enlaces. Así. Eso también es una abreviación SP. ¿Ya? Y esto es básicamente, porque aquí yo tengo sigma. Ay, no, aquí puse un alfa. Un sigma. Tengo un pi. Tengo un pi. Entonces se forman dos pi. Y acá, por ejemplo, es un sigma, un pi y un pi. Entonces también se forman dos pi. Y como se forman dos pi, requiero específicamente un SP. Aquí también se forma el otro sigma, por si acaso, pero el otro sigma está para allá. Así. ¿Ya? Entonces, básicamente, como necesito dos orbitales p libres, voy a tener solamente uno disponible para hibridarse. Entonces se forma hibridación SP-SP, los cuales esos SP forman los segmentos. Y esto forma una geometría lineal con un ángulo de 180 grados. No sé si alguien tiene alguna duda con eso, ¿no? Ya. Gracias, Elena. Entonces, esta es una tabla como para que puedan comparar un poco. Por ejemplo, acá hay hibridación SP3, SP2, SP. El etano, todos enlaces simples. El eteno con un enlace doble. El etino con un enlace triple. Y se detallan los ángulos de cada uno. 109,5 grados sería el ángulo entre este y este, el ángulo de este y este, el ángulo de este y este y este y este. ¿Ya? Todos esos son ángulos de 109,5 grados. En el caso del 120 sería S y S, S y S, S y S, S y S. ¿Ya? Todos esos son enlaces de 120. Y en el caso del etino sería S con S, son 180 grados. Y bueno, a veces me hicieron otras cosas que no se las van a preguntar, pero por ejemplo aparece la longitud del enlace. Entonces, por ejemplo, yo tengo un enlace simple, el enlace mide 1,54 angstroms, el enlace doble mide 1,33 y el enlace triple mide 1,20. Ya, ¿por qué sucede eso? Eso pasa básicamente porque cuando yo paso del enlace doble al triple, aumenta la fuerza del enlace porque tengo más enlaces y como hay mayor fuerza, las moléculas quedan más juntas, ya. Los átomos se acercan más. De hecho, aquí mismo sale, la fuerza del enlace aumenta a 90, 174 de 231. ¿Ya? Eso se refleja en la longitud. Y eso. Lo demás no me interesa, sinceramente. Y esta es una tabla de resumen que así soy yo. Entonces, como sale acá, un carbono puede tener hibridación sp3, sp2, sp, o geometría tetraédrica, triangular plana o lineal. Y entonces sucede cuando tenemos cuatro enlaces simples, dos simples, un doble, o un simple, un triple, dos dobles, con ángulo de enlace 109,5, 120 y 180. El nitrógeno puede tener sp3, sp2, pero no puede tener... no, perdón, sí puede tener sp,
aunque la geometría no sé, no está clara. No es como una geometría muy clásica. Sería un simple, un doble, un triple o tres simples. Pero ojo, que el nitrógeno y el oxígeno los ángulos cambian un poco. Aunque esto igual es muy específico, no creo que se los pregunten. A ustedes les basta con saber si esto ya. Pero el nitrógeno, por ejemplo, es aproximadamente 107 en vez de 109,5. Aproximadamente 120. Y aquí no sé. ¿Ya? El oxígeno solamente forma dos enlaces, ¿cierto? Entonces no forma sp. Y por ejemplo es aproximadamente 105. ¿Ya? Entonces hagamos estos dos ejercicios que nos quedan y terminamos. Entonces vamos con el ejercicio 6, que el ejercicio 6 nos dice lo siguiente. Para los átomos uno, 2 y 3, la hibridación señala la hibridación, geometría y ángulos de enlace teóricos esperados. Entonces vamos revisando. Dice uno, 2 y 3, entonces vamos con el uno acá. Entonces, en primer lugar, acá lo que hay que tener claro es qué sucede aquí. Acá tenemos un carbono con un doble enlace para allá, con un enlace simple para allá. Entonces, yo sé que un carbono sí o sí forma cuatro, ¿ya? Sí o sí forma cuatro enlaces. Es imposible que tenga tres porque sería inestable. Entonces, si esto es un carbono para allá, esto es un carbono para allá, acá lo que me falta es un H. Y yo automáticamente asumo que tiene ese H, ¿ya? No hay duda, se asume. Y ahí formaría cuatro. Entonces, si yo sé que esto tiene un enlace doble ahí, yo asumo automáticamente que esto tiene una hibridación sp2. Como es sp2, va a tener una geometría trigonal plana. O triangular plana, es lo mismo, creo. Si trigonal plana y triangular plana es lo mismo por si acaso, son sinónimos. Trigonal plana y el ángulo de esto va a ser 120 grados. Así. ¿Ya? Nos dice que veamos lo mismo para el número 2. Entonces, el número 2 como aparece acá, es esto de aquí. Apunta directamente a eso de ahí. Y esto es curioso, en verdad, porque si tuviese un H, en verdad, aquí debería decirlo, po, lo pondrían. En el caso de nitrógeno, como habíamos visto, por ejemplo, ya ponen NH2. Entonces, si no ponen el NH2, lo que acá me están diciendo es que acá tengo un carbono. Ya, aquí igual. Entonces, aquí básicamente hay un carbono que está unido hacia un lado, hacia un nitrógeno. Y me faltan tres enlaces. Entonces, tengo un H hacia arriba, un H hacia abajo, un H para el otro lado. Ya, entonces, son todos enlaces simples. Entonces, tengo una hibridación sp3. Tengo una geometría que va a ser tetraédrica. Y además voy a tener un ángulo de enlace que va a ser 109,5. Y veamos el 3 que el 3 es el que está acá. El 3 me pregunta por esto, por este de acá. Entonces tengo un carbono con un triple enlace hacia nitrógeno y con otro enlace a otro carbono. Acá no hay ningún H porque ya hay cuatro. ¿Ya? Entonces, como tiene un triple enlace, yo digo que tiene una hibridación que es sp. Sé que tiene una geometría que es lineal y por eso tiene un ángulo de 180 grados. Ahora, para el número 4, 5, 6 me piden una orbital molecular. Entonces, por ejemplo, veamos el número 4 y yo sé que esto es un enlace sigma, porque es un enlace simple, ¿ya? Siempre se forma primero el sigma y después los pi. Un sigma. Ya, para el 5 tengo un sigma y acá este doble es un pi. Y el número 6 indica que tengo un sigma, tengo un pi y aquí también tengo un pi. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta pregunta número 6?
Ya, súper. Gracias por sus respuestas. Vamos con la 8 entonces. En la número 8 nos dice, dada la siguiente molécula, determina el estado de oxidación. Ya me disculpo porque se me fue a poner la molécula del esto, o sea, se me fue a poner la diapo de estado de oxidación, pero lo vemos de inmediato. Y básicamente, cuando pregunto por estado de oxidación, lo que me está diciendo es como que el estado de oxidación es como la definición dice. Si nosotros suponemos que esto fuese un enlace iónico en vez de un enlace covalente, ¿qué carga tendría? Es como básicamente esa es la definición. Entonces nosotros tenemos que imaginar que esto funciona como si se intercambiaran o no los átomos. Aquí lo único fome es que lo pide hacer por cada carbono, ¿ya? Entonces, dejamos uno por ejemplo, ya, este de aquí. Entonces, si yo dibujo este, hacia arriba tiene un carbono, hacia el lado tiene otro carbono, hacia el lado un doble enlace con un carbono. Entonces ahí tiene cuatro. Entonces, por ejemplo, hacia arriba no se ve nada, hacia allá no se ve nada, hacia allá no se ve nada, entonces yo sé que esto tiene un estado de oxidación que es cero. Así. Si nosotros vemos este de aquí, sería un carbono, que hacia arriba tiene otro carbono, hacia el lado tiene un OH, hacia abajo tiene un doble enlace, y ahí forma cuatro. Entonces, yo sé que hacia arriba no va a ceder ninguno ni ninguno, porque, ¿y cómo sé que no cede ninguno? Porque no hay diferencia de electronegatividad ya. Pero, por ejemplo, carbono y oxígeno, yo asumo que hay una diferencia de electronegatividad. Entonces, si el oxígeno es menos uno, el carbono debería quedar más uno, para que quede neutro. Entonces, este estado de oxidación debería ser más uno. ¿Ya? Eh, yo creo que con eso en verdad basta, porque los demás es como más de lo mismo. No sé si les queda duda de cómo se resuelve eso. Yo tengo una duda. Ah, perdón. No, tranqui, dime, Rebeca. ¿Por qué era menos uno el oxígeno? Ya, porque como este es más electronegativo, si nosotros imaginamos que esto fuese iónico, el oxígeno se robaría un electrón del carbono. ¿Ya? Entonces nosotros decimos que el oxígeno queda con carga menos uno y para que esto quede neutro, el carbono debería ser más uno. Ya, ya entiendo, ¿Sí? gracias. En cambio aquí Entonces entre carbonos no pasa nada. ya. Y para el nitrógeno sería algo parecido. Sí, como el nitrógeno sería más Ay, electronegativo, también debería quedar menos sí. uno y el carbono más uno. Por eso digo que es como más de lo mismo. Ah, ya. Gracias. ¿Alguna otra duda? Ya, súper. Ya, entonces con eso finalizaríamos esto. Pero todo lo largo. Yo pensé que la íbamos a pasar rápido, pero no fue así. Y mi idea la próxima semana es, ojalá ver carbohidratos y proteínas juntos. Voy a hacer lo posible para poder ver eso juntos, porque nos va quedando poco tiempo.